Hola a todos, mi nombre es Emanuel González. En este video vamos a revisar el tema relacionado a ecuaciones de enlace en sistemas satelitales. El primer paso es establecer que algo es posible, entonces la probabilidad ocurrirá. Elon Musk. El objetivo es aplicar ecuaciones de enlace mediante diferentes criterios de diseño para determinar el presupuesto de enlace en sistemas satelitales. Los contenidos a revisar: parámetros en transmisión y recepción y cálculos de gastos de enlace. Los parámetros que se deben considerar tanto en transmisión y recepción, en realidad es un conjunto de parámetros que hay que tener en cuenta y diferenciarlos adecuadamente tanto en transmisión como en recepción. En algunos casos, por ejemplo, la ganancia de la antena de transmisión será diferente a la ganancia de la antena de recepción. Un satélite, por un lado, tiene antenas para recepción y por otro lado, antenas para transmisión. Entonces, para poder establecer adecuadamente esos cálculos de gastos de enlace, hay que considerar adecuadamente esos parámetros. Ahora les voy a explicar acá, primero partiendo de lo que es el transmisor de estación terrestre, cuáles son los parámetros involucrados. En primer lugar, el HPA es el amplificador de alta potencia. Ya vimos que el amplificador de alta potencia tiene origina pérdidas por reducción, las cuales deben ser consideradas en los cálculos. En este transmisor también tenemos lo que es la potencia de transmisión en dB vatios normalmente. LVO es el parámetro de pérdidas por reducción que les comentaba, y LV son las pérdidas por ramificación. En algunos casos nos encontraremos que el parámetro está dado como LVF. Ese parámetro entonces será la combinación de las pérdidas por ramificación y las pérdidas en el alimentador. El equipo de transmisión, por supuesto, tendrá una potencia de entrada, la cual pasará al elemento radiante, que en este caso es la antena. La antena, a su vez, tiene una ganancia de transmisión. Esa ganancia de transmisión será un parámetro en decibeles que se lo debe considerar en función del tipo de antena. En los ejercicios normalmente hay que calcular ese parámetro. Para poder calcular el parámetro de ganancia, se debe considerar, si es una antena parabólica, el diámetro del plato parabólico y la frecuencia de operación. Además, es necesario considerar la eficiencia que tiene esa antena. Luego, la señal se irradia hacia el satélite. Entonces, en todo este trayecto existen pérdidas que debemos considerar. Primero, el PIRE. El PIRE es la potencia radiada por la antena. El PIRE no es más que la potencia de transmisión más la ganancia de la antena de transmisión. Ese valor lo podemos considerar en dB vatios o en unidades lineales podemos trabajar con vatios. Luego tenemos LU. LU hace referencia a las pérdidas adicionales del enlace de subida debidas a la atmósfera. Estas pérdidas varían en función de la frecuencia de operación y en los casos en que vamos a hacer un cálculo tanto para el enlace ascendente y el enlace descendente suele ser un valor muy cercano, pero no necesariamente debe ser el mismo. El otro parámetro muy importante será LP. LP, pérdidas en la trayectoria. Este valor de pérdidas en la trayectoria hace referencia a las pérdidas de propagación que se producen por el espacio libre. Estas pérdidas se las puede calcular ya que es un enlace directo en el mejor de los casos donde no hay obstáculos, considerando la ecuación de Friis para calcular pérdidas de espacio libre. Esta fórmula nos dará un parámetro y ese nivel de pérdidas dependerá, por un lado, de las características de frecuencia que se configure y también de la distancia. En un sistema satelital podemos hablar de distancias, por ejemplo, para un satélite geoestacionario, para satélites en órbitas MEO, satélites en órbitas LEO. En función de eso, entonces tendremos diferentes niveles de pérdidas de propagación.
Aquí tenemos un parámetro muy importante que luego se considerará en una fórmula que está marcado como C'. C' no es más que la densidad de potencia en el receptor. Es decir, es la combinación entre el PIR restado las pérdidas atmosféricas y las pérdidas de propagación. Es lo que capta o es lo que recibe la antena receptora del satélite. La antena en recepción del satélite, por supuesto, tiene una ganancia en decibeles y aquí existen transmisores y receptores. Por lo tanto, existen parámetros similares a los que vimos. LF, LB, aquí hay que considerar la temperatura equivalente, la ganancia que tendrá el amplificador de bajo ruido, la relación G sobre T, que es relación de ganancia de antena en recepción, y la temperatura equivalente de ruido. Tenemos el parámetro de LBO, que ya lo habíamos revisado, pérdidas por reducción. Aquí también en la etapa de transmisión habrá un amplificador de alta potencia. LB combinado con LBF sería las pérdidas por ramificación y en el alimentador. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Por un lado, cuando el satélite se convierte en un receptor, entonces manejará una sensibilidad de recepción. Y por otro lado, cuando el satélite se convierte en transmisor, manejará una potencia de transmisión combinada con ganancia de antena de transmisión. Los parámetros, insisto, no serán los mismos porque esos parámetros, por un lado, dependen de la frecuencia de operación. En el enlace ascendente se utiliza una frecuencia que es más alta que la frecuencia que se usará luego en recepción. Por lo tanto, hay que considerar adecuadamente esos parámetros. Cuando se hace el cálculo luego para lo que es recepción, por ejemplo, en este enlace, downlink, el receptor que tendrá similares características del transmisor. Por un lado, una ganancia de antena de recepción. Acá también habrán pérdidas por ramificación, pérdidas por el alimentador. El equipo receptor manejará una sensibilidad. En función de eso, habría que considerar cuál es el margen de enlace. El receptor también tiene una relación de ganancia de antena receptora sobre la temperatura equivalente de ruido. El receptor tiene un amplificador de bajo ruido. Y finalmente lo que se pretende determinar es la relación EBN0 y C sobre N. En función de esos parámetros se determina luego si es que el enlace es factible o no. Tenemos acá algunas fórmulas para hacer esa combinación de los parámetros que acabamos de ver en la diapositiva anterior con el fin de obtener estas relaciones. Potencia deportadora sobre densidad de potencia de ruido. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos aquí la combinación de lo que es ganancia de antena, potencias, lo que se refiere a las pérdidas, ganancias de antena de recepción, dividido para la constante de Boltzmann por la temperatura equivalente de ruido. Si hacemos una aproximación, pues una separación más bien de esta fórmula, llegamos a esta otra fórmula equivalente que combina lo que es ganancia de antena receptora y temperatura equivalente de ruido. Normalmente en este tipo de cálculos se trabaja con decibeles. Entonces la fórmula expresada en logaritmos nos quedaría así, aplicando las propiedades de logaritmos adecuadamente. Sabemos que los términos que están en el numerador serán positivos y si es que están en el denominador se los puede pasar a decibeles considerando el signo negativo. Y bueno, como algunos parámetros de ganancia, por ejemplo, la ganancia de las antenas dependen de la frecuencia, como ya lo dijimos, y dependen del diámetro de la antena y de la eficiencia. Entonces, esa fórmula de ganancia también se la debe aplicar adecuadamente en esta ecuación que tenemos acá general. Este parámetro que dice menos 20 al logaritmo de 4pi por d sobre longitud de onda son las pérdidas en la trayectoria por el espacio libre. Esta es la fórmula que nos permite calcular esas pérdidas. Noten que depende de la frecuencia, o sea, de la longitud de onda, y de la distancia. Este valor D no hay que confundirlo con el diámetro de la antena parabólica, sino es la distancia entre
el transmisor y el satélite. El transmisor de la estación terrena y el satélite. El otro parámetro G sobre T de la estación terrestre será la ganancia, como ya lo dijimos, de la antena receptora sobre la temperatura equivalente. Las pérdidas atmosféricas también hay que considerarlas. Está aquí denotado el parámetro como LD. Y por supuesto la constante de Boltzmann que está aquí en la fórmula. De forma general se puede expresar la fórmula para calcular C sobre N0 de esta forma, considerando las unidades correspondientes. Para hacer el cálculo de gastos de enlace como tal, hay que tener en cuenta todos los parámetros y las consideraciones que les comenté anteriormente. Y los ejercicios típicos que se suelen plantear son de este tipo. Vemos, por ejemplo, los parámetros para enlace de subida, los parámetros para enlace de bajada para diferentes sistemas. Sistemas A con una frecuencia, sistemas B con otra frecuencia, sistema C con otra, bueno, similar frecuencia al sistema B, pero lo que cambia son las características de modulación que tiene. En lo que es el enlace de subida, entonces, esto es el detalle de cada uno de los parámetros que vamos a considerar. Potencias de salida del transmisor, 35 dB vatios en un sistema A, 25 en un sistema B y 33 en un sistema C. Pérdidas por reducción, aquí, por ejemplo, son iguales en el sistema A y B y 1 dB más en el sistema C. Luego tenemos otros parámetros como son las pérdidas atmosféricas, ganancia de estación terrestre, pérdidas por espacio libre. Aquí ya están definidas, será un valor medio en función de esta frecuencia de operación, pero para cuestión de cálculos lo correcto será que nosotros mismos calculemos ese valor de pérdidas en función de la frecuencia de operación y en función de la distancia. En lo que se refiere a temperaturas, también tenemos aquí los parámetros, temperaturas en grados Kelvin, y en función de eso se puede calcular cuál es la relación de ganancia de antena receptora sobre temperatura equivalente de ruido, en decibeles por grados Kelvin a la -1. Aquí hay que tener en cuenta un parámetro e interpretarlo adecuadamente en las fórmulas. Esto se suele confundir y por lo tanto el resultado que se obtiene del cálculo no será el correcto. Tenemos ganancia de la estación terrestre, que será el transmisor en uplink. Recuerden, enlace de subida uplink, el transmisor será la estación terrena, el satélite. Entonces tenemos ganancia de la estación terrestre, 55 dBi, y ganancia de la antena receptora del satélite, 20 dBi. Entonces, para poder aplicar esos parámetros en las fórmulas, hay que identificarlos correctamente. Noten por un lado que tal como se diseñan estos sistemas, por las características en cuanto a implementación que se tiene, siempre la ganancia de la antena de la estación terrena va a ser mayor que la ganancia de la antena que tiene el satélite. En lo que es enlace de bajada, también debemos tener en cuenta, cuando es downlink, ahora el satélite se convierte en transmisor y la estación terrena será la receptora. Entonces las características deberán ser revisadas nuevamente para esos casos. Potencia de transmisión, observen, hay diferencias con respecto a las que vimos en el enlace de subida, porque ahora el transmisor es el satélite y maneja potencias más bajas. Del mismo modo tenemos las pérdidas por reducción, pérdidas por ramificación, pérdidas atmosféricas, ganancia de la antena del satélite, ganancia de la antena receptora. Podemos calcular también lo que son las pérdidas por espacio libre. Por ejemplo, aquí observen, 197 decibeles en downlink y 200 decibeles habíamos definido en uplink. ¿Por qué son diferentes esos parámetros? Tiene que ver porque la frecuencia de operación es diferente, la distancia es la misma, por supuesto, pero la frecuencia de operación es diferente. Los ejercicios típicos que se suelen plantear para poder completar estos gastos de enlace tienen esta estructura.
En primer lugar se dan datos para el enlace de subida y luego datos para el enlace de bajada. Entonces, tener en cuenta muy bien los parámetros de potencias, de transmisión, ganancias de antenas, los valores de pérdidas, tanto en uplink como en downlink. Aquí en el punto 4 dice ganancia de la antena transmisora de la estación terrestre. Está obtenido en base a una figura, pero se puede calcular, por supuesto, con una fórmula. La fórmula de ganancia de antena relaciona lo que es diámetro, 15 metros, y frecuencia, 14 gigahercios. También hay que considerar la eficiencia que tiene la antena. Entonces, este parámetro, si es que no está dado directamente, se lo puede calcular. Lo propio es con las pérdidas por espacio libre. Aquí se ha obtenido un valor de 206.5 decibeles, el cual ha sido calculado para una frecuencia de 14 gigahercios y para un satélite geoestacionario, es decir, distancia o trayecto de señal de 36.000 kilómetros. Lo mismo, podemos calcularlo aplicando la fórmula y con eso se puede generalizar este procedimiento para otros casos. Cuando se requiere calcular el valor de EBN0 hay que interpretar adecuadamente lo que es el esquema de modulación. El esquema de modulación aquí en este ejercicio es 8 PSK. Quiere decir que cada símbolo transporta 3 bits. Como es 8 PSK, el número de niveles será 8. Si luego se nos plantea un ejercicio donde se dice que es QPSK, el número de niveles serán 4, es decir, 4 símbolos donde cada símbolo transporta 2 bits. También podemos encontrarnos con BPSK. En BPSK cada símbolo transporta 2 bits de información. En función de eso, entonces, se deben definir y reemplazar los datos correspondientes en las fórmulas para poder obtener resultados correctos. Eso sería todo con respecto a este tema de gastos de enlace en sistemas satelitales. Es algo muy práctico en donde ya se combinan diferentes conceptos revisados en unidades anteriores. Y hay que tener en cuenta, insisto, en adecuadamente tomar los valores correspondientes en el caso de que si es enlace ascendente o si es enlace descendente para poder completar estos cálculos. Una herramienta que se podría trabajar acá para facilitar un poco el proceso de cálculos podría ser un script en alguna herramienta como MATLAB, Octave o hasta en Excel se podría hacer, en donde simplemente cambiando los parámetros, por ejemplo, potencias, ganancias de antena, se pueda obtener esos resultados de una forma más eficiente. Lo importante al final será interpretar los resultados adecuadamente e ir haciendo comparaciones. ¿Qué pasa si las potencias de transmisión cambian? ¿Qué pasa si las antenas son más grandes, si las antenas son más pequeñas? ¿Qué pasa con los parámetros de EBN0, de C sobre N? ¿Qué pasa con el PIRE? Etcétera. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.